Estamos preparando ya el 9 de octubre, que es la festividad de la Mocaora, que se celebra mucho aquí en Valencia. Cada vez hay más tradición, ¿vale? Y se elabora haciendo dos tipos de mazapanes. Hacemos un mazapán cocido, que es el de la fruta, y un mazapán que nosotros decimos crudo, que es el de la piruleta y el tronador. El mazapán de la fruta consiste en almendra, azúcar, que se lleva el azúcar a un punto de ebullición y se le echa la almendra y se le hace el mazapán. Ese mazapán sale blanco, entonces nosotros le vamos añadiendo el color para hacer las diferentes clases de fruta. Luego el otro mazapán, que es el que nosotros llamamos crudo, ese se cuece en el horno y es el de la piruleta y el tronador. El proceso es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que este se rellena con yema dura, se cuece y luego se decora con glasa real. Esta tradición ya viene de hace muchos años en la conquista de Felipe V, ¿vale? Que prohibió los fuegos de artificio, ¿vale? Entonces cuenta la tradición que los pasteleros no querían quedarse sin tracas, o si aquí en Valencia somos mucho de tracas, de pólvora y de todo, ¿vale? Entonces hubo un pastelero que inventó la piruleta y el tronador para que no faltara en la festividad del 9 de octubre lo que es los fuegos de artificio, digamos. Era como un simbolismo. Nosotros esta semana hemos empezado ya, ¿vale? Nosotros empezamos sobre el 25-26, porque el concurso del gremio suele ser el 30, el 1, entonces ahora nosotros estamos preparando lo que es el escaparate para que la gente vaya viéndolo, colgamos los pañuelos y todo el tema, y luego a partir del 2-3 es cuando ya empezamos a elaborar la fruta para vender, para que esté lo más reciente posible. Lo que se valora de un buen mazapán, que es lo que nos diferencia, entre comillas, de las grandes superficies, ¿vale? Es el porcentaje de almendra que nosotros utilizamos para esta elaboración. O sea, un mazapán tú lo puedes hacer con un 20% de almendra y un 80% de azúcar, o un 60% de almendra y un 40% de azúcar, que es lo que hacemos nosotros. Entonces le estamos restando mucho azúcar al mazapán, sabe más almendra y entonces, claro, la elaboración, luego la calidad se nota y es muy superior. Por relanzar un poquito el producto local, el producto nuestro, ¿vale? Y luego también pues que es un producto muy artesano, nosotros lo hacemos uno a uno. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo 24 clases entre fruta y verdura. Pero sí que es verdad que es una tradición que cada año va más, o sea, no es algo que se está perdiendo o que la gente joven ya no lo compra, no, al revés. La gente joven lo regala mucho y la verdad es que es una tradición que está bastante instaurada. Y también es una fiesta, o sea, no tiene por qué regalar la Mocaora el marido a la mujer o la novia al novio, o sea, hay muchos hijos que lo regalan a los padres, hermanos a las hermanas, no sé, no es como el Día de los Enamorados, es algo de afecto, no de amor.